Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by Busap. Hoy tenemos con nosotros la oportunidad de hablar con Blanca Alonso, responsable de movilidad sostenible en Decathlon España. Buenos días. Y después también está con nosotros May López, directora de desarrollo de Empresas por la Moda Sostenible. Buenos días y encantada de estar con vosotros. Genial, pues bueno, la verdad es que teníamos muchísimas ganas desde Busap de poder hacer este encuentro informal para conversar con Decathlon, con vosotros, May, como expertos en movilidad, para un poco profundizar en esto, ¿no? En matar lo que es una empresa corporativa como Decathlon y todo lo que estáis haciendo acerca de la movilidad. Y después, pues, May, vosotros sois unos grandes expertos también en fomentar la moda sostenible en España, así que era como el triple match perfecto para que hoy, junto con nosotros, Busap, pues pudiéramos estar juntos para conversar y profundizar acerca un poco pues esto, de la movilidad, sostenibilidad y el impacto sobre todo que tiene en el bienestar de las personas. En este sentido sí que me gustaría empezar, siempre tenemos algunas preguntas pues un poco pues guionizadas en el sentido pues para poder entender mejor y profundizar acerca de lo que hacéis, y nos gustaría saber pues esto, ¿no, Blanca? ¿Cómo afecta actualmente, ¿no, la movilidad sostenible y el fomento del deporte, ¿no? Que desde Decathlon pues sois súper expertos en esto, en los desplazamientos, en la productividad y sobre todo en el bienestar de los empleados, ¿no? Porque si al final hacéis cosas para la movilidad es y para los empleados. Sí, básicamente la movilidad sostenible está relacionada con el deporte y está relacionada con la salud, en especial la movilidad activa. May nos ha escuchado un montón de veces decir que llamamos a la movilidad activa saludable, porque es aquella cuyo motor es nuestro propio cuerpo. Entonces tiene un montón de beneficios, como por ejemplo el ejercicio físico mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el aumento de endorfinas, reducción de cortisol, y además en el caso de los colectivos, que vosotros, Busap, sois increíblemente expertos, reduce el número de coches, entonces reduce el estrés, reduce los tiempos, favorece el tiempo productivo en la empresa. Entonces están muy relacionados. Qué bueno. Y en ese sentido, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? Por ejemplo, May, ¿no? La movilidad sostenible, pues esto puede abordar estos problemas de accesibilidad, puede fomentar la inclusión en el entorno laboral. Incluso recuerdo un encuentro que tuvimos juntos con la Cruz Roja, ¿no? Que hablábamos precisamente de esto, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros acerca de este ámbito y cómo lo fomentáis? Bueno, encantada de estar con dos organizaciones que forman parte de Empresas por la Movilidad Sostenible. Es un lujo, la verdad es que sí. Cruz Roja es otra de esas organizaciones y efectivamente muchas veces hablamos de movilidad y somos conscientes, y por desgracia todavía la gente asocia movilidad con un coche, pero movilidad es mucho más, ¿no? Y también es cierto que cada vez más la gente empieza a asociar también movilidad sostenible con transporte público, pero nos movemos por dos razones: o porque tenemos que ir a trabajar o porque hacemos que otros se muevan para que nos traigan los bienes, servicios, productos que necesitamos. Esos son los dos motivos fundamentales, aunque luego hay otros más, pero que ocupan menos peso, ¿no? Y no todo el mundo tiene acceso a esa movilidad. No todo el mundo, ahora mismo, cada vez que necesitamos un cambio de trabajo o acceder a un trabajo, fíjate, no todo el mundo tiene acceso a poder ir a esas nuevas instalaciones con una solución de movilidad sostenible o con un transporte público. Luego es fundamental que empiece a haber cada vez más soluciones accesibles para todo tipo de colectivos, porque también eso garantiza la calidad de vida. Claro. Y tú, por ejemplo, May, que tenéis contacto con muchísimas corporaciones, ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? Y un poco, ¿qué estáis haciendo vosotros también como Decathlon? Bueno, si quieres hablamos primero de Decathlon, que además como fuera un premio internacional de movilidad por lo que están haciendo. Sí, de hecho lo iba a mencionar. Por poner en contexto, nosotros tenemos un plan director de movilidad desde 2020. Este plan de movilidad se basa en datos, encuestas de colaboradores, nosotros a los colaboradores le llamamos trabajadores, encuestas a clientes, evaluamos la accesibilidad de nuestros centros y gracias a esas encuestas sabemos qué medidas tomar. Una de ellas es una aplicación, es una startup que se llama Ciclo Green. El año pasado recibimos premio de Empresas por la Movilidad Sostenible por nuestra aplicación, por la de Ciclo Green con la que colaboramos. Con esa compartimos coche, fomentamos el compartir coche entre trabajadores, tenemos una flota interna, pueden acceder a ella como alquiler y suscripción, y además fomentamos a través de incentivos. Eso a nivel interno, pero tenemos un montón de trabajo a nivel externo. Aparca bicicletas en más de la mitad de las tiendas, aparca patinetes. Además de eso,
como has dicho, la movilidad tiene que ser accesible. ¿Y cómo hacemos que eso sea accesible para los clientes? Básicamente, tenemos un servicio de compraventa de segunda mano para que la inversión sea un poquito más pequeña y además alargamos la vida del producto. Tenemos talleres en todas las tiendas o en la mayoría de las tiendas para que si haces una inversión, bicicleta eléctrica, una cargo bike, que a lo mejor la inversión para algunas personas es un poco más alta, esa inversión dure mucho, mucho más tiempo. Qué bueno. Sí. Y a nivel de estas soluciones, ¿cuál es la que dices, ostras, esta es la que está teniendo más éxito entre todos los colaboradores de Decathlon? Pues, por ejemplo, para almacenes, compartir coche es lo que mejor funciona. Al final se localizan en zonas muy poco accesibles. Entonces, el que puedan ir como algo así como un BlaBlaCar con tus compañeros, reduces costes de dinero de gasolina, no necesitas un coche, ahorras tiempo y, bueno, si te cae bien, pues te lo pasas bien. Entonces, claro, eso es lo que mejor está funcionando en almacenes. Qué bueno. Y un poco hablando ya de cómo, si juntamos, ¿no?, la movilidad y el deporte, podemos incluso pues, mejorar estos desplazamientos, como decíamos, pero incluso ahorrar dinero, ¿no? ¿Cómo se ayuda a conseguir este objetivo, ¿no? Porque si al final fomentas movilidad sostenible, compartida, pues al final estás ahorrando dinero de forma indirecta a largo plazo o a corto plazo con las personas y las empresas. Es decir, ¿cuál es el retorno que tiene de cara a la corporación y también de cara pues, al colaborador, colaboradora pues, que está en esta solución? Pues te diría que no solo ahorra, sino que también ayuda a la economía, no de la empresa como tal, pero sí del territorio. Ahorrar porque si trabajas la prevención en salud a través del deporte, ahorras en gastos individuales de salud, para la empresa en salud, incluso para el país. Y te diría que ganas dinero, y te pondría un ejemplo. El año pasado, la Universidad de Copenhague realizó un estudio. Investigó cuánto ganaba el ayuntamiento al invertir en infraestructura ciclista, carriles bici, aparcamientos bici. Anualmente el Ayuntamiento de Copenhague ganaba 609 millones de euros tras la inversión en infraestructura ciclista. Así que no solo es un ahorro, sino también una ventaja económica. Vale. Y, por ejemplo, desde Decathlon, ¿qué estáis viendo en este sentido, en este ahorro? ¿Cómo lo podéis esto, por ejemplo, traducir en hechos? Hombre, al final, la mayoría de los desplazamientos en itinerario diría que son accidentes en coche, entonces es un ahorro en gasto sanitario, en bajas. Así que sí. Qué bueno. Y desde vuestro punto de vista, Mai, pues en cuanto a la movilidad, ¿cómo lo veis este punto en cuanto a este tema? Cuando estamos hablando de ahorrar, apostando a las organizaciones por una movilidad sostenible, tenemos que pensar en dos cosas. Por un lado, que las iniciativas de movilidad sostenible son muy amplias, porque al final hablábamos de accesibilidad, tienes que hacer un plan de movilidad que abarque al mayor número de colectivos, tanto incluso proveedores, que también hay que incluirlos en esos planes de movilidad. Una de esas soluciones de movilidad sostenible es la no movilidad, el teletrabajo, y ahí hay muchísimos estudios que están ayudando a ver cómo se está ahorrando no solo pues, en ese tiempo de desplazamiento, que es dinero, en ese coste de combustible, desgraciadamente hoy en día de forma mayoritaria, que utilizan esos vehículos para desplazarnos, sino también en el coste energético de cara a las instalaciones y demás. El tiempo es dinero, ¿eh? Y las empresas están viendo cómo, apostando por un teletrabajo, también pueden optimizar las instalaciones que utilizan hoy en día para trabajar, ¿no? Ahí hay un ahorro. Otro ahorro es el coste de fidelizar. Antes hablábamos de que no todos los empleados tienen hoy en día posibilidad de acceder a un puesto de trabajo y que la movilidad es un limitante. Hay gente que el tener que ir, y vosotros lo sabéis con Busap, que es una solución que ayuda a eso. El tener que ir a lo mejor a un polígono industrial donde hoy en día el transporte público no es eficiente, hace que a lo mejor alguien con una capacidad económica limitada tenga que decir que no a un trabajo. Y estamos en esa situación. Claro. Entonces, el poder dar soluciones de movilidad que facilite el acceso al centro de trabajo hace que tu coste de contratación sea menor, tu coste de rotación sea menor. Hemos vivido una pandemia y creo que la pandemia nos ha ayudado también a ver cómo tenemos que seguir produciendo y garantizando que nuestros trabajadores puedan trabajar, estén en su domicilio, tengan que venir a nuestras instalaciones. Insisto, cierto es que esto estamos hablando de las ventajas, pero que no debemos de olvidar que hay una ley de movilidad que como muy tarde será aprobada el diciembre del 2024, que una de las cosas que sí o sí no se va a modificar es el tema de los planes de movilidad,
no solo para empresas de más de 500 trabajadores o 250 un turno, sino esos centros de gran actividad que están por definir y que estamos seguros de que nos van a dar buenas sorpresas. Y una vez más, ¿no? Aquellas empresas que se anticipen a tener ese plan, un plan que además tiene que ser comunicado. O sea, para mí es interesantísimo, sabéis, la sostenibilidad, ¿no? Para mí la memoria de sostenibilidad de una empresa es un poco la prueba del algodón, ¿no? Sabes perfectamente cuando una empresa dice y cuando una empresa hace, ¿no? Viendo esa memoria de sostenibilidad. Pues vamos a tener algo parecido con los planes de movilidad. Los planes de movilidad no solo lo va a haber que tener un plan, sino que lo va a haber que comunicar. Luego vamos a ver realmente qué empresas están comprometidas con la sostenibilidad, con sus empleados y con la movilidad sostenible. Sí, porque cuando comunicas, has de comunicar realmente lo que has hecho, no lo que quieres hacer, porque al final un papel, ¿no? Siempre decimos que lo aguanta todo, ¿no? Pero después ponerlo en práctica. Y en esto sí que quería preguntar un poco a Blanca, quería saber, pues, estas soluciones de movilidad, y hablando de esta captación de talento, ¿cómo afecta, entiendo que positivamente, en base a estas soluciones de movilidad que tenéis, a nuevos empleados, nuevos colaboradores de Decathlon, y cuál es el grado de satisfacción respecto a estas? Pues en relación, cojo un poco el hilo de lo que ha dicho Mai sobre cómo la movilidad y no favorecerla puede suponer un límite para la conquista del talento, que al final es de lo que estamos hablando aquí. Cuanto más accesible hagamos nuestros centros, mayor capacidad de talento tendremos. Entonces, ¿cuál es la satisfacción o no de nuestros colaboradores? Entiendo que los nuevos. Muchas tiendas lo que hacen es el primer día, nosotros lo llamamos onboarding, te explican pues, la app PsychoGreen, para qué sirve, cómo lo pueden utilizar, cómo funciona, qué medidas, qué soluciones, todo eso se tiene en cuenta a la hora de presentar a la tienda, cómo se llega y demás. Evidentemente no es lo mismo una tienda que está en el centro de Pamplona que una que está a las afueras. Eso va a variar, cada casuística es diferente. No es lo mismo mi visión de la movilidad como una mujer de 27 años que una madre de 4 hijos. Eso va a variar. Pero bueno, mientras se comunique, se explique, los cambios de hábito llegarán. Qué bueno, seguro que sí. Y en este sentido, ¿no? Al final, la movilidad, ¿no? Y fomentar esta movilidad sostenible pertenece también un poco a la responsabilidad corporativa, ¿no? De las empresas, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué se está haciendo para promover esto, ¿no? Es decir, más allá de estas soluciones, entiendo que también pues poder, o sea, más allá de implementarlas y que los usuarios las utilicen, hay una parte muy importante que es reeducar, ¿no? Y al final cambiar de hábito, ¿no? Pues tiene sus qués, ¿no? Y no cambias de hábito de la noche a la mañana, no dejas el coche para ir al coche compartido, no dejas el coche para ir en un transporte compartido a no tocar, como podría ser la solución de Basap. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo habéis intentado precisamente esto, ¿no? En fomentar este cambio de hábito por parte de los colaboradores? Que esto al final es un poco el reto, porque puedes tenerlo todo implementado, pero ahora viene la prueba prueba final. Yo lo pienso, yo he vivido en Países Bajos, ahí no vas en bici porque estés concienciado. De hecho, llueve un montón y la gente sigue yendo en bici. No hay eso de no voy a ir en bici porque llueve. No, ellos siempre dicen no es el mal tiempo, es que vas con mala ropa. Básicamente es hacerlo accesible, que sea la mejor opción, la opción más práctica. Y esto es concienciación, tomar las medidas, conocer el problema a través de los datos para poder tomar esas medidas y hacerlo lo más fácil posible. Es lo que nosotros intentamos en Decathlon. Y yo, por complementar, mira, precisamente esta semana, hace poco presentábamos los resultados de think tank de MS sobre movilidad educativa. Empezábamos hablando de movilidad escolar y lo hemos ampliado a movilidad educativa. Y cojo un poco el mensaje que ha dicho Blanca, no es lo mismo una mujer de 27 años que una madre de 3 hijos, ¿no? Y es que esa movilidad educativa marca el resto de la movilidad diaria y fundamentalmente la movilidad corporativa. Llevar esa movilidad educativa, que además es esa gran olvidada, y empezar a implantar este tipo de soluciones de movilidad, no solo a los estudiantes, sino a los profesores, a todo el personal que se mueve en torno a esa movilidad educativa. Va a marcar que luego la movilidad corporativa sea mucho más sostenible, pero también va a educar desde el minuto 1 a esos estudiantes que van a incluir esos hábitos de movilidad sostenible desde el inicio. Claro. Entonces, bueno, ahí han salido conclusiones muy interesantes que somos conscientes que además alguna de ellas ya se va a llevar a cabo.
Pero luego coordinamos el segundo observatorio y ahora ya el tercero iberoamericano de sostenibilidad. En los 2 últimos años ha habido más de 500 propuestas normativas a nivel europeo, 500 propuestas normativas relativas a sostenibilidad, ¿no? Las empresas hoy en día están casi en shock, ¿no? Entonces, como mensajes de ayuda, sí que tengan claro que, por un lado, muchas de ellas están obligadas a reportar ese informe de sostenibilidad. Por otro lado, que hay ahora unos nuevos indicadores donde esa huella de carbono es obligatoria y a un alcance 3 y tiene que ser certificada, que no todo el mundo es consciente de ello porque están yendo a un alcance 1 o alcance 2, que dentro de ese alcance 3, la movilidad laboral, hay que contemplarla y que no olviden también esa ley de movilidad que va a establecer esos planes de movilidad obligatorios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues muchas sobrevivir y mirar a ver hacia dónde vamos, ¿no? Pero la realidad es que este marco normativo que está llegando, obligatoriedad sobre memorias de sostenibilidad, obligatoriedad de muchos indicadores sobre cadena de suministro, más que cadena de suministro, toda esa cadena de valor, ¿vale? Por lo tanto, muchas de estas empresas que proveen servicios a estas grandes corporaciones que están obligadas a reportar van a ir asumiendo todos esos compromisos de huella de carbono alcance 3, movilidad de los proveedores, movilidad de mi empresa, aunque sea pyme. Luego que sepamos qué es lo que viene, porque saber qué es lo que viene nos ayuda a anticiparnos y a estar también posicionados de cara a poder ser sostenibles económicamente también, ¿no? De todo esto que dices, Mai, ¿no? Un poco lo que me da más miedo es cuando hablamos de los planes de movilidad, ¿no? Porque nos encontramos empresas pues, como Decathlon, ¿no? Pues que sois referente, que lo habéis impulsado y que podría decir pues, que sois pioneras, porque no todas las empresas lo hacen y además que tenéis el reto, ¿no? Que comentábamos antes de empezar el podcast, que sois 11-12.000 personas, ¿no? Sí. Entonces, en este aspecto, a mí lo que me preocupa es que estos planes de movilidad, ¿no? Como al final seguramente no tienes como, podríamos decirlo, una multa si no lo cumples, ¿cómo vamos a poderlo materializar, ¿no? Porque una cosa es que la ley te obligue, Sí. pero después, si no tienes muchas veces... Bueno, tú sabes que nos preocupa lo mismo. A mí me preocupan varias cosas con los planes de movilidad. Una de ellas es esta, pero volvemos a lo mismo. Las empresas lo que tienen que ver es que tener un plan de movilidad es fidelizar empleados y reducir costes y al mismo tiempo anticiparse ante cualquier otro tipo de problema que impida la movilidad. ¿Vale? Es dar soluciones para poder garantizar tu operativa. Y por otro lado, lo que me preocupa es un poco que venga el mundo de la calidad, que, como pasó con el mundo de la calidad, ¿no? Que había una ISO 9001, una 14001 y muchas organizaciones empezaron a coger un manual copia-pega y donde venía empresa SA, cambia y punto nombre, ¿no? Lo cual es un gravísimo error porque un plan de movilidad no tiene que ser solo un documento, tienen que ser unas iniciativas. Entonces ahí desde Empresas por la Movilidad Sostenible y conscientes de que tenemos todo el ecosistema de expertos que llevan haciendo planes de movilidad de forma histórica, que han hecho hasta la zona de bajas emisiones de Londres y la cero emisiones de Oxford, hasta el plan de movilidad de una ciudad o 100 aquí a nivel nacional. Tenemos a esas empresas que son expertas en planes de movilidad, pero también tenemos a estas empresas, como es vuestro caso, que dan soluciones a esos, o sea, que no son un plan, es que tienes que establecer iniciativas que te ayuden a conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, como tenemos todo, lo que estamos haciendo es, oye, vamos a crear, de hecho ya lo hemos presentado durante el Congreso Nacional de Medio Ambiente, esos planes de movilidad avalados por Empresas por la Movilidad Sostenible, donde nos garantizamos que la empresa que tiene ese plan avalado no solo tiene un plan, que no es, pon aquí el nombre, sino que tiene unas iniciativas que le están acompañando y unos resultados que sabemos que también van a venir. Y eso es lo que les va a diferenciar de ese que está haciendo las cosas porque lo hay que hacer, ¿no? ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. Perfecto. Para poner en situación en Decathlon, nosotros creemos que las empresas tienen que ser responsables de las emisiones, por eso nosotros, dentro de nuestro plan de descarbonización, introducimos el plan de transporte al trabajo. Pero es que además tenemos una responsabilidad social. Al final, nuestros trabajadores son parte de la sociedad. Si cambiamos sus hábitos, van a ejercer un rol en la sociedad y dependemos del medio ambiente. Así que a tu pregunta sobre me da miedo que como no hay un incentivo económico o una penalización, bueno, es que somos parte de la sociedad, es que tenemos que ejercer esa responsabilidad y entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera que podamos.
ya sea como promotores de la salud que somos nosotros o desde la responsabilidad medioambiental, las medidas que vosotros ponéis en BUSAP, la increíble ayuda que nos da Empresas por la Movilidad Sostenible poniéndonos en contacto, somos responsables. Entonces es importante tenerlo siempre en cuenta. Y en este sentido, ¿no? Porque al final empresas, ¿no? Como vosotros, Blanca, ¿no? Pues que sois referente en impulsar, no solo trabajado en papel, sino en implementarlo. Sí. ¿Cómo podéis o cómo estáis ayudando a otras compañías que a lo mejor van un poco perdidas y que no saben muy bien cómo afrontarlo? Porque dicen, ostras, tenemos 5.000 empleados, tenemos 6.000, 8, ni debemos hacer esto. ¿Cómo estáis ayudando para poder cuantificar y ayudar, pues traspasar un poco este conocimiento? Pues actualmente tenemos una prueba de concepto, por ahora con algunas empresas, donde nosotros aportamos bicicletas, pueden comprar bicicletas, patinetes, utilizar nuestro servicio de taller, etcétera, etcétera, a las empresas que junto con el plan de transporte al trabajo de Ciclo Green, pues podemos ayudarles a que tengan estas soluciones, una flota interna para aquellos trabajadores que viven más cerca. Por ahora es prueba de concepto, veremos cómo funciona. Y no hay deciros que ambos participasteis en el think tank que organizamos sobre movilidad corporativa, Sí. del que además salieron unas conclusiones que nos constan que se están trabajando a nivel ministerial. Invitar a todos los que nos están escuchando y viendo que entren en ese white paper que hemos realizado con las conclusiones, porque otra cosa no, pero os llevamos de feria en feria. Siempre. Esto siempre. Y ambos, Es verdad. Porque y coincidimos bastante en Pero es que lo que no se comunica no existe, ¿no? Entonces, nosotros creemos que compartir el conocimiento es clave. Estamos en un momento en el que tenemos retos, son retos globales, son retos que tenemos que afrontar. No es el momento de competir con esos retos, es el momento de compartir conocimiento y que avancemos todos juntos y que además vamos a salir todos beneficiados de esos avances. Pero el miedo que hablábamos antes no es que te pongan una multa o no, es que tu cliente va a poder acabar excluyéndote como proveedor por el hecho de no tener esa huella de carbono que le tengas que reportar, por el hecho de no cumplir con esos criterios donde el cumplimiento legal es uno de ellos, que se nos olvida, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad. Pero el cumplimiento legal es esa G, esos criterios SG. La G, el paso número 1 es que tengas un cumplimiento legal, ¿no? Entonces son distintas normativas con las que hay que cumplir. Te sancionen o no posteriormente, que no descartemos que lo hagan. Claro, sí, porque a lo mejor pues que una empresa diga, vale, pues si me sancionan, pues puedo afrontar esta sanción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando después pierdes un cliente, dos clientes o tres clientes por el hecho de no cumplir con esa regulación, entonces te empiezas a plantear que realmente el cambio lo has de hacer. O empiezas a perder empleados y talento porque no facilites opciones de movilidad sostenible que les ayude a ir a trabajar, así de sencillo. Claro. Sí, porque al final también, pues siempre lo digo, ¿no? Pero pasamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces has de trabajar en esa compañía donde ves que tus valores van acorde a los valores de la empresa, ¿no? Entonces, si de repente pues la empresa en la que trabajas pues tampoco acompaña en los nuevos cambios de los nuevos colaboradores, pues eso también hace pues que el distanciamiento sea mayor y las empresas sí o sí tengan que hacer algo. En este sentido, algo que creo que es muy importante y no sé cómo lo hacéis desde Decathlon es porque, vale, tenéis un plan de movilidad, habéis hecho unas soluciones y las habéis implementado y después viene pues como el éxito que tienen, ¿no? Y hablábamos pues, que la solución que tenía más éxito es el hecho de que los colaboradores compartiesen coche para su desplazamiento diario al trabajo. En este aspecto, hablamos ahora también de que sois referente entre empresas, ¿no? Pero ¿cómo los empleados conseguís reconocer este esfuerzo, ¿no? Pero este cambio de movilidad que hace pues, que la cultura, la forma de desplazarse de Decathlon pues cambie? ¿Cómo lo reconocéis esto desde vuestra compañía? En la misma aplicación también tienen incentivos a través de retos. Vale. Pues hacemos retos mensuales, bimensuales, trimestrales, donde pues valoramos el que vayan en bicicleta, que vayan en autobús, que vayan en coche compartido y todo eso pues con pequeños regalos. A nivel incentivos todavía no tenemos tantos. Hay otras empresas, sobre todo en otros países, por ejemplo Bélgica, que dan entre 1.000 y 2.000 euros al año a los trabajadores que van en bicicleta. Países Bajos, muchas empresas lo que hacen es pagar el abono transporte. Evidentemente, esto es fácil cuando tienes una de las mejores líneas de transporte de Europa o de infraestructuras. Necesitamos un trabajo en equipo, necesitamos trabajo en equipo entre empresas, entre administración pública, asociaciones, para poder incentivar, porque tenemos una estructura de base que nos permite incentivarlo. No puedo incentivar
que vengan en bicicleta si no pueden llegar en bicicleta. Al final es complejo. Entonces, lo estamos haciendo. Esperamos que ese trabajo en equipo llegue a sus frutos y podamos seguir incentivando. Y todo esto que estáis haciendo, y desde Empresas por la Movilidad Sostenible también todo esto que veis en las empresas, ¿cómo veis que realmente implementar este tipo de soluciones influye en esta transformación cultural, en esta transformación organizacional? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, reconocer es básico. Entonces, creo que hay cada vez más premios, distinciones para reconocer a esas empresas donde la gente quiere ir a trabajar. Y eso, vuelvo a decir lo mismo, no es solo ya ese retorno de imagen y de marca y de publicidad, sino ese retorno en costes de reclutamiento, absentismo, etc., ¿no? Nosotros inicialmente tenemos los premios internacionales de movilidad. Además, creamos una categoría específica para planes de movilidad al trabajo, porque lo que queremos es eso también, ¿no? Diferenciar a esas organizaciones que están apostando por la movilidad sostenible, pero que además en concreto están apostando por sus empleados, por el efecto tractor que tiene, Y es la forma que por ahora estamos haciendo, ¿no? Y sí decir que además de incentivar, un poco continuando con una pregunta, como bien saben, nosotros también lo que estamos haciendo es que para que una empresa incentive la movilidad sostenible, también hay que ayudarle económicamente a ello, ¿no? Desde creando ayudas para esos planes de movilidad, como para las iniciativas que van a estar ligadas a ese plan de movilidad, pero también que se incentive fiscalmente, ¿no? Que igual que el transporte público hoy en día es un derecho, digamos, que las empresas ven el poder otorgar a sus empleados sin problema, que cualquier solución de movilidad sea considerada ese transporte público, porque el transporte público hoy en día no llega a todos los empleados, y también es una forma que tenemos de no discriminar, ¿no? De dar todas las alternativas a todos los empleados. Y eso, bueno, están ahí ya varios ministerios teniéndolo en cuenta. Confiemos en que seguro que vamos a ver cambios, ¿no? ¿Y por vuestra parte, en este sentido, Blanca? A nivel de reconocer, te diría que vamos muy en la línea, la verdad. A nivel fiscal, lo hablamos en el último think tanks que participamos, es algo que llevamos dándole muchas vueltas. Confiamos en que los ministerios pues lo lleven a cabo, porque nos ayudaría un montón para poder incentivar, para poder reconocer que nuestros trabajadores lleguen de manera sostenible. Y en este aspecto, ¿no? ¿Cómo? Porque al final ahora parece todo, ¿no? Quien nos escucha a lo mejor, ostras, qué fácil es, ¿no? Hacer un plan de movilidad, fácil entre comillas, ¿no? Implementarlo, que los usuarios, que los colaboradores sean usuarios de estas soluciones, pero esto al final es un desafío, ¿no? ¿Cómo desde Decathlon, cuando empezasteis, vale, no tenemos nada, o tenemos una base muy aún incipiente, ¿cómo afrontasteis este desafío, ¿no? Porque el reto era importante. El reto era importante, pero hay una cosa que nos diferencia, es que somos deportistas. Entonces, esto es un punto a favor. Es un punto a favor. La competición nos motiva al final. Los retos es parte de la empresa. Entonces, fue complicado. Bueno, yo no estuve, pero fue complicado. Yo he cogido un poco el relevo. ¿no? Creo que han hecho un trabajo increíble. Y creo que ese valor de deporte, ese valor de competición, de juego en equipo, de responsabilidad que tiene el deporte, ha ayudado un montón. Y al final, el que algo quiere, algo le cuesta. Entonces, ¿es complejo? Sí, pero con voluntad se puede hacer. ¿Y cuál es vuestro siguiente desafío ahora que las bases ya son mucho más sólidas que hace unos años? Pues esta es buena pregunta. A ver, lo que tenemos sobre todo es la posible ley de movilidad, que esperamos que se apruebe, porque nos va a venir muy, muy bien. El desarrollar los planes de transporte de trabajo, almacenes y servicios centrales, que es lo que nos exige la ley, y seguir ayudando a todas las empresas, todas las personas, todos los colaboradores, promoviendo la salud. Son nuestros objetivos, es lo que nos guía. Y en este aspecto, ¿no? Un poco ya para ir culminando la conversación, hablabais, ¿no? Pues que al final, pues, Empresas por vuestra entidad, Empresas por la Movilidad Sostenible, pues sois referente para muchas compañías, Decathlon también, pero si tuvierais que resumirlo muy brevemente como para aquel líder, ¿no? De aquella empresa pues que no ha realizado aún algo, o no tanto como vosotros, ¿no? Blanca, acerca de la movilidad sostenible, ¿qué le diríais a ese líder que tiene esas dudas o esas preguntas o esos miedos, ¿no? A poderlo alcanzar? Datos. Diría, lo primero, los datos. Para poder avanzar, para poder elaborar un plan de transporte, necesitas conocer el problema.
que tus empleados conozcan la problemática para poder tomar las medidas, concienciación, comunicación, comunicarlas, hacerlo accesible y posteriormente evaluarlo. Evaluar qué es lo que ha funcionado, evaluar qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que se puede mejorar. Al final es importante y rodearse de las mejores empresas, las mejores asociaciones. Creo que lo he dicho antes, trabajo en equipo. Nuestro objetivo es hacer ciudades más saludables. No podemos hacerlo solo. Por eso Mai nos ha ayudado un montón, nos han puesto en contacto con vosotros, con millones de compañías y trabajaremos juntos. Al final tenemos que pensar que la movilidad es muy particular. O sea, la estrategia de Decathlon está clara, pero porque se dedican también a ese tipo de movilidad. Si eres una empresa tecnológica, a lo mejor tienes otros objetivos. Si eres una empresa... Pero es más, si eres una empresa que la mayoría de tu personal está en una gran ciudad, es distinto de si estás en el polígono de una ciudad, a lo mejor más... El contexto marca el camino. Entonces, como bien dice Blanca, lo que no se mide no puede ser mejorado. El primer paso es hacer un diagnóstico y ligar ese plan de movilidad con tu estrategia y con la cultura corporativa. Pero también mi recomendación es acompañarte de los mejores. Hay ya organizaciones que ya saben hacerlo. Estamos viendo casos de éxito, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Acompáñate de los mejores. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que hemos profundizado muchísimo, ¿no? Pues cómo la movilidad pues, puede mejorar en cuanto a los desplazamientos, las soluciones desde Empresas por la Sostenible, todo lo que hacéis, pero sí que nos gusta siempre culminar un poco la conversación, ¿no? Pues para un poco también llegar a muchas más instituciones, a muchas más personas, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién no podría faltar? ¿No? Es decir, ¿a quién tendríais que ver? Ahora, hoy despedimos esta temporada y esperamos poder hacer otra, pero ¿quién no podría faltar en esta silla, en esta mesa? Sorprendentemente, creo que es la pregunta que más me va a costar responder. Así lo primero que se me viene a la cabeza diría que Decathlon Internacional hace año y medio más o menos llegó una nueva CEO, es externa, no sigue el recorrido de Decathlon, es mujer, tiene una visión increíble, creo que todo el mundo debería conocerlo, del mundo empresarial, de la sostenibilidad, tiene un recorrido muy largo, Bárbara Martín Coppola, pero si me lo llevo ahora mismo pensándolo a la movilidad, creo que el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández, y la alcaldesa de París tienen una visión de la movilidad muy, muy interesante y creo que debería ser compartida. Qué bueno, pues nos lo apuntamos. Y por tu parte, Mai, pues ¿quién puede faltar? Yo te diría que un representante de la administración. ¿Vale? O sea, estamos hablando de ley de movilidad, estamos hablando de estrategia, quizás pues alguien de la administración, no solo porque están definiendo, digamos, ese camino que todos tenemos que seguir, sino porque son también parte de ese camino. Entonces es interesantísimo, ¿no? Que muchas veces con el ejemplo se lidera. Entonces es interesante ver qué es lo que está haciendo la administración a nivel nacional, incluso municipal, en lo que a planes de movilidad se refiere. Que bueno, pues nos apuntamos las recomendaciones que nos transmitís y con esto pues un poco culminamos la conversación de hoy. Blanca, Mai, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir vuestro conocimiento y un poco explicarnos desde primera mano cómo lo vivís y cómo lo estáis trabajando. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Un placer. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí.